Ha sido nuestro privilegio en las últimas semanas, y lo será de nuevo esta mañana, estar estudiando 2 Corintios capítulo 3, la rica carta desde el corazón de Pablo a su amada iglesia corintia. Y conforme estamos en el capítulo 3, estudiando los versículos 6 al 18, estamos considerando el tema la gloria del nuevo pacto, el nuevo pacto. Les he recordado en las semanas pasadas que el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Esa es la promesa de la salvación mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. El nuevo pacto es glorioso. El nuevo pacto es todo suficiente. El nuevo pacto salva. Es el nuevo pacto el que se encuentra en el corazón del Evangelio cristiano, que Jesús murió, resucitó, para proveer perdón de pecado, una justicia que cubre y vida eterna. Predicamos el nuevo pacto, predicamos el Evangelio, y también lo hizo Pablo. Desafortunadamente, Pablo se vio estorbado por parte de algunas personas que estaban predicando el antiguo pacto también, tratando de confundir el asunto de la salvación. El Evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar. Siempre decimos que la salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. No tiene un ritual necesario que contribuya a la salvación. No hay ceremonia y no hay obras humanas. Un pecador quebrantado y contrito y humillado por su propia iniquidad, reconociendo que no hay manera de escapar del juicio y de la iniquidad, viene a Dios, ruega por gracia, ruega por misericordia, ruega por perdón, y Dios, en base a lo que Jesucristo ha hecho para satisfacer su propia justicia y proveer una expiación para ese pecador, perdona, abraza al pecador, cubre al pecador en la justicia de Cristo y le da la promesa de la vida eterna. Ese es el Evangelio cristiano. No hay ceremonia alguna que sea parte de eso. No hay ritual que sea parte del mismo. Esa es la razón por la que en una iglesia verdaderamente cristiana, en donde el Evangelio es entendido, un ambiente verdaderamente del nuevo pacto, no tenemos ceremonia ni símbolos, sino que más bien la explicación clara de la realidad en Jesucristo. No dependemos de símbolos para nuestra salvación. Dependemos de la realidad de Jesucristo. Pero siempre, sea en el día de Pablo o en nuestro día, hay aquellos que quieren venir con lo que llamamos la religión simbólica, un tipo de religión sacramental, religión sacerdotal, que incluye en algún tipo de conducta significado espiritual, realidad espiritual y gracia salvadora. Hubieron ese tipo de personas en Corinto que hacían eso, que venían y demandaban que la gente que ya había sido redimida en Cristo, para validar su redención y para asegurar su redención, necesitaban guardar la ley ceremonial de Moisés. Estos gentiles necesitaban ser circuncidados. Necesitaban asegurarse de que dieran seguimiento en los lavamientos y ceremonias y sacrificios y demás. Estaban demandando un regreso a símbolos del antiguo pacto, que ahora eran obsoletos debido a que la realidad había venido. Regresando y exaltando los símbolos es algo fútil. No solo rechaza la realidad del Evangelio, sino que pervierte el propósito y significado de los símbolos, los cuales nunca tuvieron la intención de ministrar gracia, nunca tuvieron la intención de ministrar vida espiritual, sino que fueran únicamente retratos de aquello que podría y haría eso. Entonces, al enfrentar esto en Corinto, Pablo escribe en esta sección una preocupación porque la gente entienda la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo, o mejor dicho, que la gente entienda la transición del antiguo pacto al nuevo. No es que el antiguo pacto y el nuevo pacto son opuestos, no es que se oponen el uno al otro, es que uno da lugar al siguiente. El antiguo pacto en y por sí mismo no estaba completo, no podía salvar, no podía conceder justicia, tenía que ser hecho a un lado y ser reemplazado por el nuevo. El antiguo pacto, no obstante, cumplió con un propósito muy bueno, y ese propósito fue cumplido históricamente. Y cuando el tiempo vino para que ese propósito se desvaneciera, se desvaneció y el nuevo pacto lo reemplazó. Conforme he estado pensando en todo esto, he estado tratando de cubrir tanto como pudiera para ayudarle a entenderlo. He llegado a estar más consciente de que hay algunas personas
entre los evangélicos que no entienden la relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre la ley y el evangelio, entre la ley y la gracia. Esto me fue señalado esta semana de una manera muy sorprendente y decepcionante. Estaba hablando con un individuo que me contaba de su iglesia, me contaba de su pastor, y él me estaba diciendo que después de años en el pastorado y años en esta iglesia en particular, él había acudido a su pastor al hacer algo de estudio como laico y le dijo, ¿cómo era que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba? Lo cual el pastor inmediatamente respondió, al guardar la ley. Y claro, no sé qué tan amplia sea este malentendido, pero cuando usted lo encuentra al nivel de liderazgo espiritual, de hecho es algo triste. Nadie jamás fue salvo por la ley en ninguna época, jamás. La ley no podía salvar. Ahora, permítame hablarle un poco de la ley y regresemos. En cierta manera, vamos a entrar a un embudo para regresar a donde nos quedamos. Cuando hablamos de la ley en la Biblia, cuando hablamos de la ley que colocamos bajo la categoría de la ley mosaica, esto quiere decir aquello que Dios le reveló a Moisés. Dios le reveló su ley a Moisés. Ahora, la ley que Dios le reveló a Moisés, que se registra en el Antiguo Testamento, particularmente claro en la ley, los primeros 5 libros, esa ley tiene 3 componentes, básicamente. 3 componentes. Ley civil, ley moral y ley ceremonial. Ahora, permítame ver si puedo ayudarle a entender los propósitos de esos. La ley civil fue la instrucción dada por Dios para la vida socioeconómica de su pueblo Israel. Ciertamente algunas de las cosas que Dios dio en su ley civil para la vida de ellos los trascendería, pero primordialmente Él le dio un tipo de orden para la vida social de ellos que los aislaría del mundo que los rodeaba, para que no fueran influenciados por el paganismo y pudieran mantenerse a sí mismos como un testimonio puro del único Dios en el mundo. Entonces, en la ley de Moisés hay un componente civil que estuvo diseñado para hacer que Israel fuera una nación única. En segundo lugar, hay un componente moral. Hay una parte de la ley revelada a Moisés que es ética, que es moral, no tiene nada que ver con conducta social en términos de un sistema socioeconómico para hacer que una nación sea distinta. Tiene que ver con la moralidad. Tiene que ver con conducta hacia Dios y hacia el hombre en una esfera social, pero conducta que es moral. Es la parte moral de la ley. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con virtud, con justicia y con pecado. El tercer componente de la ley es el componente ceremonial. El componente ceremonial de la ley es una serie de retratos o símbolos. De una u otra manera, todos están ligados a la redención. Todos están ligados al propósito salvador de Dios. Pueden demostrar la pecaminosidad del hombre, lo cual retrata su necesidad de ser salvo. Pueden demostrar el sacrificio de la cruz, por ejemplo, los sacrificios animales. Pueden demostrar la necesidad de limpieza en el sentido del lavamiento. Pueden demostrar la meta o el beneficio de la salvación, el cual es reposo, esto es el día de reposo. Pero todos los componentes simbólicos de la ley mosaica están diseñados en torno al propósito redentor de Dios, de tal manera que la ley, entonces, con esas 3 partes, abarcaba mucho, dada a un pueblo especial, identificaba cómo este grupo de personas debía vivir en el mundo para que fuera un grupo de personas apartado. Usted sabe que tenían leyes alimenticias y tenían ciertos festivales y festividades y todo eso proscribía su rutina diaria. Tenían ciertas costumbres y tradiciones en la manera en la que se vestían y cómo preparaban la comida y todo eso que los aislaban. Y había maneras en las que tenían que tratar con las cosas que poseían, sus cultivos y sus animales y todo eso, lo cual los estructuraba como una entidad autocontenida, aislada en ciertas maneras de el resto del mundo, y sin embargo tenían que alcanzar al resto del mundo con la verdad acerca del único Dios verdadero. Pero ese era el aspecto civil. La ley ceremonial, como dije, eran retratos y símbolos. Nunca una persona fue salva al hacer un sacrificio animal. Nunca fue una persona salva al atravesar por algún lavamiento ceremonial. Nunca fue una persona salva al guardar un día de reposo o un año de jubileo. La gente no fue salva al guardar la ley ceremonial. Fue el retrato de la necesidad de ser salvo. Ahora, cuando vemos de manera importante a esa parte media, la ley moral, ahora escucha esto, cuando el nuevo pacto viene, la ley civil, aquello que de manera única identifica a una nación, la nación de Israel, como apartada, que son hechas a un lado. ¿Por qué? Porque el muro de en medio ha sido derribado. Judío y gentil son hechos uno en Cristo, ¿correcto? Entonces no hay más. No hay un código ético
único, civil, social para la iglesia. Ahora hay algunas personas que en la actualidad todavía creen que lo hay. Algunas veces los llamamos reconstruccionistas o teonomistas. Y quizás haya oído esos términos. Si no los ha oído, qué bueno. Y si no sabe de qué estoy hablando, mejor. Pero están tratando de imponer la identificación civil de el tipo de vida de Israel en la iglesia, lo cual es algo innecesario. Todo ha sido hecho a un lado. El Nuevo Testamento presenta esto de manera clara para nosotros. Ahora, la ley ceremonial fue hecha a un lado, a Colosenses 2. Ninguno los haga guardar ninguna de esas festividades y lunas nuevas y festivales. Y claro, el libro de Hebreos muestra que el sistema sacrificial entero ha sido hecho a un lado. Pero el corazón y alma de la ley entonces es la ley moral, la ley moral. La ley ceremonial era temporal, retratando el nuevo pacto que estaba por venir. Esa es la razón por la que le dije en las últimas 2 semanas que un tipo ceremonial de cristianismo sacramental, sacerdotal, simbólico es una perversión, porque todo ese enfoque a la ceremonia en la religión verdadera del judaísmo solo era un retrato del nuevo pacto. Y una vez que el nuevo pacto viene, usted no necesita nada de eso. Voy a hablar un poco más de eso en un minuto. Ahora veamos la ley moral. Tomemos esa parte de en medio llamada la ley moral. Y permítame decirle que hubieron 3 razones básicas para la ley moral. 3 razones. Razón número 1, revelar a Dios. Usted nunca verá la esencia de Dios de manera más clara, y esa es la esencia de su naturaleza moral, su santidad, su atributo supremo, de lo que usted lo verá en su ley revelada. Esto es Él, ese es Dios. Es la expresión más verdadera de Dios que viene, que se expresa en su ley. Dios es revelado como el Santo, 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 que los ángeles dijeron que era en Isaías 6. Cuando usted ve su ley, revela a Dios. En segundo lugar, revela la voluntad de Dios para la conducta del hombre. Y después hay un tercer propósito de la ley. El tercer propósito de la ley moral es, por lo tanto, presentar un hombre como pecador, porque conforme el hombre pecaminoso viene a la ley y ve al Dios santo y el estándar santo de Dios para él y ve su propia vida, se da cuenta de que queda corto, ¿verdad? Entonces expone su pecado. El propósito de la ley, entonces, en el Antiguo Testamento, en una categoría, era identificar a un grupo único de personas que viviría apartado del mundo como un testimonio del Dios verdadero. El segundo componente de la ley, el ceremonial, era darle a ese grupo de personas retratos vívidos, simbólicos, de una redención que necesitaban desesperadamente, lo cual estaba por venir más adelante en la promesa del nuevo pacto para ellos. Y la parte de en medio, la parte moral, era revelar a Dios, revelar la voluntad de Dios para el hombre y dejar a los hombres muy conscientes de que quedaban cortos y que eran pecadores. Dios nunca quiso que la parte ceremonial de la ley siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. Sin embargo, eso es lo que los judíos quisieron hacer con ello. Estas personas llamadas judaizantes o falsos maestros o falsos apóstoles o del grupo de la circuncisión iban por todos lados y seguían a Pablo y claro, a donde quiera que había una iglesia estaban confundiendo el escenario diciendo tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, porque se habían confundido en algún punto y engañado al creer que esas ceremonias jugaban una parte en la salvación y nunca jugaron parte en ello. Estaban demandando un regreso a los símbolos del antiguo pacto, lo cual era obsoleto debido a que la realidad había venido. ¿Por qué necesita usted el símbolo? Querían regresar y exaltar los símbolos y eso es absolutamente fútil. No solo, como dije, rechaza la realidad del Evangelio, sino que rechaza el significado del símbolo. Rechaza el significado del símbolo. Deja el Evangelio de la realidad en Cristo y el Evangelio de la gracia y se vuelve al sacramentalismo vacío de símbolos y sombras y retratos. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es lo que Pablo tuvo que confrontar para que entendieran que el antiguo pacto estaba bien. Tuvo su día, tuvo su gloria, pero el nuevo pacto había venido y el antiguo se había acabado. Y eso es lo que básicamente está diciendo en este capítulo, como veremos. Ahora le he estado diciendo que hay un paralelo a eso en la actualidad. En la actualidad tenemos una situación muy parecida. Tenemos cristianismo evangélico, ortodoxo, fundamental, que van por todos lados, como nosotros, personas que creen en esto, predicando el Evangelio de Cristo, salvación por la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, el gran testimonio de las olas de la Reforma, vamos predicando el Evangelio y también confundiendo el escenario. Y atrás de nosotros está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa y ciertas formas sacramentales, sacerdotales, de alta iglesia litúrgica del protestantismo, promoviendo símbolos y retratos como si fueran la realidad. Y esto es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo estaba enfrentando, nada más que en ciertas maneras es peor. Por lo menos los judaizantes tenían
un grupo de símbolos ordenados e instituidos por Dios. Por lo menos podrían decir, bueno, están en la Biblia, están en el Antiguo Testamento. Por lo menos los legalistas judíos podían regresar a un sistema que ahora, aunque era obsoleto, originalmente había sido instituido y prescrito por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Por otro lado, el catolicismo romano ha sustituido los símbolos que nunca estuvieron en la Biblia y los inventaron. Y son símbolos, créame, que reemplazan la realidad. El catolicismo, a lo largo de los años y formas de la ortodoxia griega y la ortodoxia oriental, inclusive